Hola amigos, qué gusto de saludarles el día de hoy. Vamos a estar conversando acerca de un tema interesantísimo, acerca de las nuevas tendencias de tributación internacional, y el día de hoy vamos a estar revisando un documento que lo he dejado acá en los comentarios de este video, un documento que está ubicado en la página del CIAT. Como ustedes saben, el CIAT es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y hoy vamos a estar hablando acerca de la base de datos sobre normas y prácticas de precios de transferencia en países de América Latina y el Caribe. Bueno, qué tema tan interesante el que tenemos el día de hoy, porque vamos a revisar acerca de las acciones de control de precios de transferencia que las administraciones tributarias pues han implementado, se comparten ellas, y a manera de resumen pues nos están diciendo qué es lo que los fiscos están revisando en materia de precios de transferencia en América Latina. A mí la verdad que siempre me gusta mucho estar revisando este tipo de documentación, porque definitivamente nos comparten muchos datos respecto de qué piensan las administraciones tributarias, y no digamos a nivel de América Latina y del Caribe, pues que eso nos da un panorama muchísimo más amplio de lo que está pasando en esta materia, y eso nos puede dar mucha luz de qué es lo que nos podemos ir encontrando. Bueno, entonces nos vamos a ir a ese punto 10 sobre las acciones de control, o sea, qué es lo que auditan las administraciones tributarias en materia de precios de transferencia. Y aquí hay un tema interesante donde habla de las principales barreras en materia de precios de transferencia que los fiscos se encuentran. Bueno, lo primero que ellos se encuentran es baja o nula existencia de acuerdos y o mecanismos de asistencia mutua entre administraciones tributarias. Por supuesto que eso, si los gobiernos no tienen firmados acuerdos, pues ya tenemos un problema para ellos para estar intercambiando su información, porque recuérdense que el tema del intercambio de información es muy importante para los fiscos para poder estar comprobando la cantidad de los precios, la cantidad de las declaraciones juradas, todo lo que ellos necesitan estar chequeando. Y luego, otro tema que está interesante en estas principales barreras identificadas por los fiscos es la información presentada por el contribuyente extemporánea, insuficiente y o asimétrica. Bueno, aquí hay un listado de todos los países donde normalmente encuentran esto, pero algo que es bien importante es donde hablan de información insuficiente. Y aquí vemos casos como el de Argentina, vemos casos como el de Colombia, como Costa Rica. En el caso de Guatemala se encuentra información extemporánea e insuficiente. Eso es lo que dice el fisco que él encuentra en los temas de PT. Tema de asimetría también encuentran que hay problemas. En el caso de Colombia ellos dicen que encuentran problemas en cuanto a que algunos contribuyentes no presentan información, y así podemos ir viendo en ese reporte que tenemos del CIAT toda la cantidad de problemas. El siguiente tema que tenemos se refiere a la ausencia de bases de datos, o sea, no existen bases de datos suficientemente útiles o no se han adquirido bases de datos. En este caso, pues básicamente hay varios países donde dicen que existe esta problemática para las declaraciones de impuestos que presentan los contribuyentes. Ausencia de información por comparables. Entonces, cuando vamos a ver ese problema, nos encontramos que hay varios países que están diciendo que encuentran ese problema de los comparables, ¿verdad? Y pueden haber que hay ausencia de comparables internos e internacionales externos. Guatemala ahí señala de que eso es uno de los problemas, pero hay varios países que también lo vuelven a señalar. Y domésticos externos, pues Guatemala no utiliza mucho esos temas. Dificultad para verificar información, pues hay algunos fiscos que sí señalan que esa es una dificultad que han encontrado cuando están verificando la información financiera de las empresas en materia de precios de transferencia, y varios países han levantado la mano con que ese es uno de los temas usuales. Ausencia y o debilidad de la normativa, pues también hay varios países, entre ellos Guatemala, que están levantando la mano en que esa es una de las problemáticas que tienen para auditar temas de precios de transferencia. Dificultad para valorar intangibles. Mucho ojo, los intangibles no solo son marcas, sino que también hay derechos,
hay acciones, por ejemplo, inversiones en otras empresas. Entonces ese tema también lo encontramos como uno de los principales problemas. Dificultad para conocer la cadena de valor. Pues básicamente aquí hay varios países que han levantado la mano, y dentro de los principales países donde han identificado ese problema está Panamá. Oigan ustedes qué interesante, porque Panamá levanta la mano en ese sentido. Y otros problemas diversos, pues ahí tenemos diferentes asuntos, y varios países tienen ahí varias cosas que están levantando la mano como problemas. Veamos en el caso de Guatemala. Guatemala, aquí reportan el informe del CIAT algunos problemas interesantes. Entonces aquí Guatemala dice suspensión de las normas especiales de evaluación entre partes relacionadas por resolución de orden judicial. Vean qué interesante esto que el fisco aquí dice que está pasando, ¿verdad? Bueno, eso me imagino que haber sido para el año 2014. Pero vayamos a ver qué más tiene este reporte, porque sí, definitivamente hay otro tipo de situaciones. Y vamos a ver dentro de este mismo reporte, en las acciones de control, cuáles son los criterios que aplica la administración tributaria para hacer auditorías de precios de transferencia. Esa es una pregunta que siempre nos hacen. Entonces nos vamos a centrar en el caso de Guatemala, pero en el link que yo les he compartido acá en el vídeo del día de hoy, ustedes pueden ir viendo este reporte y pueden encontrarse todos los temas que los fiscos revisan en cada uno de sus países. Veamos el primer tema: tendencia del contribuyente al mal comportamiento tributario. Y Guatemala dice sí, ese es uno de los factores que yo utilizo para plantear una auditoría de precios de transferencia. Distorsión en valores declarados en operaciones entre empresas relacionadas sigue siendo un causal para revisar PT. Operaciones con paraísos fiscales, definitivamente a Guatemala eso le llama la atención. Revisión de rentabilidad menores a las generales del sector. Guatemala eso todavía no lo está haciendo, pero sí hay varios países que lo hacen. O sea, analizan cuál es el porcentaje mínimo de utilidad que está teniendo cierto sector y lo van a revisar. Cruce de información financiera, tributaria y aduanera. Ojo con eso, porque esto quiere decir que el fisco sí hace cruces de información, no solo para efectos internos, sino con temas de aduanas. Identificación de contribuyente con márgenes de utilidad menores al general de su industria. Bueno, aquí ya no hablamos del sector, sino de la industria. Guatemala sí lo está haciendo, y la gran mayoría de países también lo hacen para poder calificar una potencial auditoría de precios de transferencia. Otros riesgos identificados por modelos diseñados por la administración tributaria, pues esto ya son controles internos de los propios fiscos. Y riesgos en la estructura de capital de los contribuyentes, pues dice aquí que también eso es uno de los factores para poder detonar una auditoría de precios de transferencia. Y luego vamos a ver aquí un tema que me parece interesante, que se refiere al tema del tiempo que dura una auditoría de precios de transferencia. Esto es algo muy importante que lo tomemos en consideración, porque una auditoría de precios de transferencia no es una auditoría común y corriente, sino que se analiza la cadena de valor, se analizan los riesgos, funciones y activos que están empleándose en la parte que está siendo reportada. Seguramente se analiza la información financiera a nivel muy detallado y se comienzan a analizar los estados financieros segmentados de las empresas. Por esa razón, este tipo de auditorías de precios de transferencia, tanto en Guatemala como en muchos países, toma muchísimo tiempo. Pero ojo, este es un campo fértil si las empresas no tienen adecuadamente toda su información, porque si no cuentan con todos los elementos para sustentar sus posiciones fiscales, pues el fisco seguramente les practicará ajustes importantes. Bueno, y aquí tenemos cuál es el plazo que más o menos dice acá que se han tardado haciendo las auditorías de precios de transferencia. Y vean esto: una auditoría de precios de transferencia para el caso de Guatemala se encuentra en el rango de los 18 meses. En algunos países puede durar hasta 12 meses. Y tenemos países donde han durado 8 meses y otros hasta 24 meses. Pero eso es interesante, ¿no? Porque cuando uno habla de una auditoría de este estilo, es porque es muy profunda. Y ahí es donde yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque
sí, definitivamente una auditoría de este estilo seguramente va a plantear ajustes tributarios importantes para las empresas si las operaciones no están debidamente justificadas, si los comparables no están bien seleccionados, si los márgenes no están bien calculados, si los riesgos y funciones no están bien definidos. Ese análisis funcional es clave, porque si nos vamos a encontrar con una serie de problemas donde sí, definitivamente eso va a generar una situación compleja. Entonces, dense cuenta cómo yo diría que la media en términos de PT, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, es de 18 meses. La gran mayoría de países se ha tardado 18 meses. Tenemos casos de 12 meses, ahí tenemos casos de Brasil, donde actualmente están entrando al marco de la OECD, mucho ojo con eso. Colombia también tiene 12 meses, Ecuador y El Salvador también 12 meses, y los de 18 meses, ahí estamos Argentina, también está Chile, que Chile es una legislación muchísimo más avanzada, el caso de Panamá y el caso de Venezuela, donde tenemos periodos menores como el de 8 meses, ahí tenemos el caso de Honduras y el caso de Perú. 24 meses, ahí se encuentra Jamaica y se encuentra Bolivia. Y otros plazos, aquí tenemos casos como el de Costa Rica. Vamos a ver qué dice aquí en Costa Rica. Dice que está más o menos en 10 meses una auditoría de precios de transferencia. Pero ojo, son auditorías muy complejas y hay que tener muchísimo cuidado, porque este tipo de casos sí detonan ajustes importantes. Créanme que nosotros hemos visto en la oficina casos importantes donde si no se saben documentar adecuadamente, si no se presenta toda la información, pues eso se sale de control. Vamos a ver acá otra estadística interesante que tiene este reporte del SIAT. La verdad que a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo creo que es importante estar compartiendo este tipo de estadísticas. Y luego aquí está la experiencia de los fiscos en las auditorías en sectores económicos. Veamos el caso de Guatemala, cómo le ha ido al fisco. Pues aquí dice que ya ha hecho auditorías en el sector agrícola y ganadero. La cantidad de auditorías son 7, interesante. En el sector minero ha hecho 1. En el sector de construcción no ha hecho todavía. En el sector petrolero ha hecho 9 auditorías. En el sector manufacturero ha hecho 11 auditorías de precios de transferencia. En el sector de servicios ha hecho 10 auditorías. En el sector comercial 19 auditorías. Y así nos vamos encontrando con que el fisco ha hecho muchísimas auditorías de precios de transferencia en Guatemala. Cada una de ellas, como les digo, siempre detonan ajustes importantes. Repito, esta información que estoy comentando es totalmente pública, está en el reporte del SIAT. Yo les he dejado acá en el chat de este evento que estamos haciendo en vivo el link para que ustedes lo puedan conversar. Estamos hablando sobre el tema número 10, sobre las acciones de control o sobre las acciones que normalmente toman las administraciones tributarias a nivel de toda Latinoamérica cuando auditan precios de transferencia. ¿Por qué es importante conocer el tema de precios de transferencia? Hace algunos meses conversamos acá en nuestro canal acerca de cuándo aplica precios de transferencia, y vamos a hacerse el recap muy rápidamente. Precios de transferencia aplica en Guatemala para operaciones entre partes relacionadas. Partes relacionadas puede darse por un tema de propiedad, o por un tema de control, o por un tema contractual. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Segundo, en el caso de Guatemala solo aplica entre una guatemalteca y un no residente en el extranjero. Por ahí, este año estuvo circulando un anteproyecto de ley donde se piensa promover de que también esa normativa de precios de transferencia aplique para operaciones locales, quiere decir con compañías locales, pero eso todavía ni siquiera ha llegado al Congreso y ni siquiera todavía tenemos un tema de aprobación, digamos, de ese proyecto, ni de presentación del proyecto, ni siquiera de aprobación de la ley, pero es importante empezarlo a tener en cuenta. Vamos a seguir viendo este reporte porque sí me parece interesante. Aquí tenemos dentro del reporte también el análisis de transacciones financieras complejas. Muy bien, aquí la pregunta es,
que nos hacen o lo que nos presentan en el reporte es si han realizado análisis de precios de transferencia a transacciones financieras avanzadas, y la respuesta es que sí, en algunos países. Y en el caso de Guatemala no se han hecho análisis de ese estilo, pero seguramente, como ya la gran mayoría de países lo están haciendo, seguramente esa es una tendencia que puede venir pronto a Guatemala, ¿verdad? La gran mayoría de temas que pueden venir. Luego tenemos el número de procedimientos de verificación de formalidades que se han culminado durante el periodo 2009-2020. Y en el caso de Guatemala, vamos a verlo rápidamente dentro de la estadística. Guatemala no participó en esta estadística, pero tenemos resultados como el de Costa Rica, por ejemplo. Ahí hay una gran cantidad de casos. Colombia tiene 106, 207, 149 casos. La verdad que son temas bien importantes, donde se han ido haciendo muchos controles. Bueno, controles masivos por operaciones internacionales. Vean ustedes qué interesante esto. Veamos el caso de Argentina. Se han hecho revisiones de triangulación de operaciones de exportaciones de commodities versus presentación de estudios de precios de transferencia. Recuérdense que el sexto método aplica muchísimo en algunos países del cono sur. En Guatemala también aplica el sexto método y ahí podemos ver que hay cosas. Veamos el caso de Guatemala porque nos interesa siempre ver qué está pasando en Guatemala. En Guatemala solo tenemos una transacción que dice que nosotros no llevamos a cabo controles masivos, ¿verdad? Pero sí está pasando en otros países. Veamos en el caso de Colombia, sí se hacen controles masivos al cumplimiento de obligaciones formales de PT. En el caso de Ecuador, ahí se está empezando. En el caso de El Salvador, la verificación del informe de operaciones con sujetos relacionados. Yo creo que en Guatemala pues también se ha hecho algo. Lo que pasa es que aquí el reporte seguramente no está completo. Vamos a ver otro tema aquí interesante. Número de casos de auditoría de PT. Veamos qué interesante esta otra estadística que tiene el reporte. Me llama mucho la atención. Aquí tenemos el número de casos de auditoría de PT. Durante el año 2019 tenemos 3 auditorías de PT. Del periodo 2018 tenemos 12. Del periodo 2017 tenemos 3. 2016 8. 2015 fueron 11. Recuérdense que el fisco está creciendo con esto. Entonces cada vez estamos viendo que se acerca más y más la ola a hacer auditorías de PT. En caso de países como Argentina, por ejemplo, ahí desde el año 2020 hay 75, 108 en el 2019. Veamos el caso de Colombia, que ahí la DIAN es muy activa. Vamos a ver el caso de Colombia para el periodo 2020 hay 112 auditorías, 2019 139 y 2018 142. Un país nuestro cercano, Costa Rica, pues ahí las auditorías de PT han estado bajas. Veamos una plaza que puede ser interesante. Chile no tiene auditorías de PT en este momento. Vamos a ver un país que puede ser interesante, puede ser México. No proporcionó información, ¿verdad? Aquí todavía no tenemos algunos datos, pero me parece que es algo que es muy interesante en cuanto a esto. Bueno, aquí hay un tema interesante, ¿verdad? El total de los ajustes determinados. Vamos a ver si esos valores están reportados aquí. En el caso de Guatemala no se reportan. Bueno, aquí sí. Aquí están los valores de los ajustes de precios de transferencia hechos en la región. Vean ustedes qué interesante este reporte. Recuérdense, por favor, acá en el link está, estoy dejando el reporte del SIAT donde ustedes van a poder encontrar toda esta información. Y aquí lo interesante es, vamos a ver el monto del ajuste. No sé si es el monto del impuesto o el monto del ajuste. Pareciera ser que es el monto del ajuste. Y en Guatemala tenemos que para el año 2016 hubieron ajustes por 121 millones de quetzales. En el año 2017 453 millones de quetzales. En el año 2018 458 millones de quetzales. En el año 2019 965 millones de quetzales. Y para el año 2020 la cuantiosa suma de
1.038 millones de quetzales ajustados en materia de precios de transferencia. Wow, este dato la verdad que es muy interesante, porque cada vez nos encontramos con que las administraciones tributarias están caminando y están encontrando que esto es un campo muy fértil, donde definitivamente pues si las compañías no están preparadas, no solo para preparar su estudio de precios de transferencia, porque preparar el estudio podría ser algo muy sencillo, sino que para sostener las cifras que tiene el estudio, van a encontrarse con una problemática tan seria que les van a generar ajustes importantes. Recuerden que cuando hay un ajuste de precios de transferencia y no se logra conciliar con la administración tributaria, el ajuste se impone hasta la mediana. Entonces, ténganlo por favor en su agenda. Esto es un tema muy importante. Ya nosotros estuvimos conversando acerca de precios de transferencia acá en nuestro canal, ustedes lo van a encontrar. Es un tema muy delicado, pero que me parece que hay que ponerlo en la carpeta de los empresarios, en la carpeta de los profesionales, en la carpeta de las personas que están haciendo estudios de precios de transferencia. Nosotros comenzamos a estudiar este tema más allá del año 2011, tenemos ya muchísimos años viéndolo y nos llama mucho la atención cómo definitivamente esto ha ido cobrando más y más fuerza cada vez. Bueno, me pareció un tema interesante. Veamos ahora la recaudación efectiva. Hablamos ahorita primero de los ajustes. Ahora vamos a hablar de la recaudación efectiva. Y en la recaudación efectiva, en el caso de Guatemala, vamos a ver el caso Guatemala, luego vamos a ver los casos donde haya mayores datos. Guatemala dice que recaudó para el año 2017, recaudó 6 millones de quetzales por ajustes de precios de transferencia, o sea, cosas que ya se liquidaron, o sea, cosas que ya se perdieron o cosas que ya pagaron los contribuyentes. Para el año 2020 fueron 333 mil quetzales y el resto me imagino que son ajustes que se están ventilando y que se están discutiendo ya sea en la vía administrativa o ante tribunales. Pero esto realmente estamos hablando de cantidades importantes. Veamos el caso de México, que es una de las legislaciones que ya tiene muchísimos años en materia de precios de transferencia. Vamos a leerlo en términos de pesos mexicanos. En el caso del 2020 ellos tienen 12 mil millones de pesos cobrados en el año 2020. En el año 2019 tienen 7 mil millones de pesos cobrados. En el año 2018 7 mil millones de pesos. Y en el año 2017 4 mil millones de pesos. O sea, son cantidades importantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que precios de transferencia es un tema que definitivamente está siendo revisado por las administraciones tributarias. Es un tema que hay que ponerle muchísimo cuidado, porque sí, definitivamente estas plazas pues son muy revisadas. Veamos el caso de El Salvador. Ahí no tenemos datos. Países como, vamos a revisar Colombia, a ver si tenemos algo en Colombia. Colombia no tiene datos en los últimos años, no los proporcionó. Veamos aquí otro país que podría ser interesante, Chile. Tampoco tenemos datos, pero bueno, yo creo que sí, yo veo acá en pantalla que sí hay muchos años donde sí hay muchos ajustes tributarios, y eso pues definitivamente lo que dice es que los fiscos lo están revisando. Aquí vemos el caso de Uruguay. Uruguay sí proporcionó datos y aquí hay en pesos uruguayos, en el último año hay 102 millones de pesos uruguayos cobrados. Para el año 2021 451 millones de pesos y para el año 2020 256 millones de pesos. ¿Qué dice esto? Esto lo que está diciendo es, señores, en materia de precios de transferencia hay que tener muchísimo cuidado, porque si no están bien hechos los informes, si la información financiera no está correctamente preparada, si los comparables no son los aplicables, si los márgenes no son los correctos, si la información financiera y si después de la auditoría resultan temas que pueden detonar en algún ajuste tributario, los ajustes tributarios en materia de precios de transferencia son muy importantes. Regreso, insisto,
esta información se la hemos dejado en el chat acá de nuestro evento en vivo. Nuevamente voy a tratar de ver si se los puedo dejar por acá. Vamos a ver si todavía lo puedo dejar por aquí. Permítanme un segundo. Vamos a ver si se los puedo dejar por aquí. Para que... Sí, aquí está. Se los voy a dejar nuevamente. Y ahí ustedes van a poder ver el reporte. Recuérdense que este es el caso número 10 acerca de las acciones de control que las administraciones tributarias están revisando en materia de precios de transferencia en toda Latinoamérica. Por eso regreso, insisto, el tema de precios de transferencia no es un tema de Guatemala, es un tema que viene por muchas jurisdicciones siendo aplicado, y Guatemala, que se subió a ese barco allá por el año 2013, pues es un país donde hemos ido viendo que la administración tributaria se ha ido profesionalizando, y eso definitivamente pues también requiere que las compañías de alguna manera atiendan este tema de una mejor manera. Perfecto, con esto estamos llegando al final de este evento el día de hoy. Bueno, les deseo una buena noche, que estén muy bien, un gusto siempre estar con ustedes. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez, síganos en Facebook, en todas nuestras redes sociales, también estamos en TikTok por si les gustan ver cápsulas, ahí estamos dejando mucho contenido de valor para ustedes, y también pues síganos en Spotify. Que estén bien, cuídense, un abrazo, muy buenas noches.